Les presento mis saludos. Mi nombre es Ernesto Montellanos y a nombre de CAMEX les doy la bienvenida a esta nuestra tercera sesión del curso Comunicación Eficaz en las Empresas. Vamos a hablar hoy de la incidencia de la comunicación en el clima organizacional. Hemos venido hablando ya en nuestro anterior encuentro de lo relacionado a cómo es la incidencia de la comunicación interna, cómo se produce y qué procesos están ligados a ella. Vamos a vincularnos ahora con un tema por demás atractivo, muy vinculado al área de recursos humanos, que es el clima organizacional. La comunicación interna es un factor clave dentro de la gestión de una empresa, dado que nos permite conocer en profundidad a las personas que trabajan con y para nosotros. Esto es vital porque el llamado clima organizacional no es sino consecuencia de este tipo de interacciones. Y es aquí en donde surgen la mayor cantidad de situaciones de conflicto, diferencias, desacuerdos y demás circunstancias que, mal manejadas, pueden ser muy perjudiciales para una organización. Mucho depende de la conducta y de la estabilidad emocional de quienes ejerzan la conducción. Todo este tema está relacionado con el saber hacer del directivo. Es un tema eminentemente de gestión, pero vinculado estrechamente a los comportamientos de las personas, donde auscultamos mucho la manera de trabajar y de relacionarse de las personas, la interacción de estas con la empresa, la interacción entre ellas, con las máquinas que se utilizan, con la actividad propia de cada uno, con las tareas. Porque el clima no viene a ser sino ese ambiente en donde vamos a tener la posibilidad de desarrollarnos, y la comunicación va a ser el medio justamente clave en este espectro para que haya una diferencia favorable o no. Porque este tema del clima puede ser un tema que nos distinga de otras empresas, que sea una plataforma para hablar de un concepto más amplio que es la cultura organizacional, o puede ser un signo justamente de ausencia de una cultura, de ausencia de una adecuada interacción, ausencia de protocolos. Así que el diagnóstico del clima organizacional es una de las tareas más interesantes que tenemos los que trabajamos desde hace ya algún tiempo en temas de recursos humanos. Estuvimos hablando en la clase anterior también de la implementación de una gestión efectiva de la comunicación interna. El segundo punto de esta gestión, la semana pasada, en la clase anterior estuvimos viendo otros aspectos relacionados con esto, pero ahora el aspecto a desarrollar es la gestión de este clima organizacional. Capaz algunos vieron esta serie de televisión que muestro en pantalla, The Office. Estoy dejando justamente un video aquí en la nube para que ustedes puedan ver este video de lo que es el capítulo 1 de The Office. Es una serie norteamericana, jocosa, cómica, en donde se nos presenta la interacción de un grupo humano dentro de una empresa, ¿no? Y de qué manera cada uno de los personajes está tan bien desarrollado que, si bien nos hacen reír con ese humor irónico tan norteamericano, también nos permite visibilizar conductas en derredor de cada una de las personas que trabajan con que ven en pantalla, que es el jefe de la oficina que está sentado, ¿no? Es interesante este tipo de visibilizaciones de este tipo de videos, porque no hay nada más adoctrinador, no hay nada más explícito que el video, ¿no? Que la imagen en movimiento, en donde podemos visibilizar cómo nos comportamos, cómo se comportan las personas, cómo se adaptan a las circunstancias, y cómo también tenemos conductas viciosas, ¿no? Negativas dentro de nuestras organizaciones. Así que en realidad lo dejo ahí como una recomendación para que lo puedan visibilizar, y estoy seguro que van a tener muchas conjeturas que sacar haciendo el paralelo con este tema de hoy, que es el clima organizacional. El clima laboral es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye, por tanto, en la satisfacción del personal y, por tanto, también en su productividad.
La calidad de este clima se encuentra íntimamente relacionado con el manejo social de los directivos, con los comportamientos de los trabajadores, con la manera de trabajar y de relacionarse de cada uno de estos, con su interacción con la empresa y con todo lo que hace a la vida dentro de la organización. Es la alta dirección con su cultura y sus sistemas de gestión lo que proporciona o no el terreno adecuado para un buen clima laboral. El clima laboral lo construimos todos, pero es la alta dirección la que dilucida, ¿no?, qué acciones se van a implementar en la empresa para favorecer el desarrollo de un clima organizacional bueno, saludable, que le sume a las personas y que nos permita construir una cultura organizativa importante. Cuando hablamos de clima organizacional nos estamos refiriendo a las percepciones de los empleados de su lugar de trabajo, ¿no? Cómo perciben ese todo que implica toma de decisiones, relaciones interpersonales, entre otros, ¿no? Todo esto constituye el ambiente laboral. Es algo así como la atmósfera de la compañía o lo que se respira en ella, y tiene que ver con el conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables con la cual los empleados valoran su trabajo. Pues bien, la comunicación interna no define el clima. Vamos a ir haciendo las diferencias o dando la justa medida de lo que es la interacción entre comunicación interna y clima organizacional. Si bien esta comunicación no define el clima, contribuye enormemente en su mejora. A continuación vamos a ver más adelante los aspectos claves a tener en cuenta para una gestión de las comunicaciones internas que derive en la creación de un mejor ambiente laboral. Tal como no es posible tener una buena relación sin un buen diálogo, pues tampoco es posible tener un buen clima laboral sin una buena gestión de la comunicación interna. No hay organización que no tenga comunicación interna. La comunicación interna existirá sí o sí, se gestione o no se gestione. Si no se gestiona, aparecerá en la forma de rumores negativos, conversaciones destructivas y de cualquier forma. Una gestión seria de la comunicación interna que sostenga la mejora del clima debe contemplar 4 pilares fundamentales que no pueden ser descuidados. Vamos con el primero: la escucha, la medición y el diagnóstico. La escucha es un mensaje en sí mismo, lo vamos a ver más adelante cuando entremos a hablar de herramientas de comunicación, y vamos a ver la escucha activa y vamos a ver de qué manera implementarlo. Pero ahora, desde el enfoque de la comunicación interna, la escucha podemos decir que es un mensaje en sí mismo. Habla de empresas a las que les interesa la gente, y en general las compañías invierten hoy muchos más recursos en emitir que en escuchar. La tendencia siempre ha sido generar un buen discurso atractivo, interesante, pero no así tomarnos el tiempo para escuchar a las personas. Para la escucha muchas veces no hay tiempo. Pasa en casi todos los espectros, pasa en el hogar, pasa en las parejas, pasa en las familias, pasa en los centros de trabajo. La escucha y la apertura a la participación son el principio de una comunicación saludable. Esto lo sabemos, y estos temas son cada vez más fuertes y cada vez más se capacita sobre esto en empresas. Sin embargo, vuelvo con lo dije antes, ¿no? Siempre la tendencia ha sido el discurso, o sea, lo que la empresa dice más que lo que la empresa recibe. Hoy trabajamos muchísimo desde la parte mía y la gente que conozco en el ambiente de recursos humanos, trabajamos muchísimo en el diagnóstico de las comunicaciones internas. Las auditorías de comunicación, los testeos de campaña, las evaluaciones de gaps en procesos de cascadeo son solo algunas de las herramientas de medición que están a disposición para que la empresa escuche sistemáticamente. Hoy las empresas se están volcando sobre todo a estos formatos de consultoría, que son los diagnósticos organizacionales, porque saben que a partir de ellos pueden tener el detalle de cuál es la situación actual de la empresa. Sin una actitud de escucha de los trabajadores, de las personas que generan la productividad con nosotros, es muy difícil generar un proyecto de empresa sólido y con futuro.
Otro aspecto interesante que justamente toma de la medición y del diagnóstico es la planificación estratégica. Un buen plan de comunicación debe tomar por base el rumbo marcado evidentemente por los líderes de la compañía y los objetivos del negocio que se han prefijado en el norte del plan de negocio de la empresa, ¿no? Y a su vez colocar al receptor en el centro. Por eso decimos que la escucha es el primer paso, ¿no? El plan debe jerarquizar los temas que se van a abordar durante el año y, asimismo, distribuir los distintos tipos de mensaje de acuerdo con las características de los canales y las diferentes clases de público. La planificación estratégica es fundamental para elaborar comunicaciones que contribuyan a la motivación de los colaboradores, a disminuir la incertidumbre y a generar confianza, ya que todo esto redunda efectivamente en un mejor clima. Estos planes estratégicos hoy no son ni una moda ni una tendencia, ¿no? Sino son implementaciones que se han ido tecnificando a lo largo de los años y que han dado muestras clarísimas de su poderoso y positivo impacto en la gestión de la empresa. Entonces, sí es importante, sí es clave hoy pasar del diagnóstico a la planificación estratégica, sobre la base de las cosas que estamos visibilizando como la realidad de la empresa y la necesidad de la empresa. La ejecución del plan es el siguiente paso. Lo planificado debe ser puesto en marcha cuidando los mensajes y las acciones, utilizando además los recursos que se consideren necesarios para llegar al público objetivo, empatizar con él y evidentemente persuadir. El entramado de canales debe adaptarse a las características del público. Una corporación suele tener un promedio de entre 5 a 10 canales oficiales periódicos de comunicación interna. Pero si se trata de una organización de 15 personas, pequeñita, igual debería tener una planificación que en la instancia de ejecución se materializará probablemente con una simple calendarización de encuentros interpersonales periódicos. ¿Qué queremos decir con esto? Que sea que se trate de un plan de una gran corporación o de una empresa pequeña, de todas maneras tendríamos que tener mínimamente esta citada calendarización de encuentros personales, porque de lo que se trata es de que no perdamos el contacto y el feedback con nuestra gente. La capacitación de los líderes. El canal de comunicación interno preferido por la mayoría de los colaboradores son los jefes. Casi que la totalidad de colaboradores de cualquier empresa prefieren enterarse de las noticias corporativas a través de su propio jefe. Lo prefieren por sobre cualquier otro canal. Por tanto, hay que entregarles herramientas para su formación en materia de comunicación interna, ¿sí? Puesto que muchas veces su condición de líder no implica que tengan conocimientos y habilidades de comunicación interna. Esto es importante porque es cierto, muchas personas que tienen una postura de liderazgo dentro de organizaciones a veces desconocen aspectos relacionados con estos temas de habilidades blandas, comunicación efectiva y estos temas que hacen más a expertos en temas de comunicación o por lo menos expertos en recursos humanos que tienen en muchos casos robustecidas estas capacidades. Es por ello que como el clima depende mucho de los jefes, como las noticias dependen mucho, o sea, llegan a través de los jefes, es importante generar capacitación para que estos jefes estén preparados, no solamente para instruir en habilidades duras, sino para bajar líneas de referidos a la construcción de estos climas al interior de nuestras organizaciones. Elementos que definen y garantizan un adecuado clima organizacional. Cuando hablamos de clima organizacional apuntamos a un espectro más grande, que es la cultura. Cultura es un espectro mucho más amplio que tiene que ver con el sentir, el pensar y el hacer de la organización. No solamente la percepción que se crea en el ambiente que comparten los trabajadores y en el espectro y en el olor y el sentir de la comunidad, que es un poco el clima. La cultura es un tema mucho más atractivo, que vincula más el ser de la organización, la identidad propia de la organización y por ende todo este entramado que se viene a llamar hoy el propósito de la organización, ¿no? Hoy cuando hablamos de propósito es como un poco la sumatoria de misión y visión, ¿no? Entonces, todo esto está implícito dentro del concepto de cultura organizacional, ¿no? Y esta cultura, si bien es cierto, los directivos de la empresa la propugnan en la medida en que
se crea un clima adecuado para el desarrollo de las personas, esta cultura llega a ser parte de este clima organizacional, y de alguna manera esta cultura norma y pone las pautas de cómo se debe de realizar los procesos, tanto técnicos como las relaciones dentro de una empresa. Por eso es importante este ensamble que se hace entre cultura y clima organizacional. En este diagrama podemos darnos cuenta de qué manera hay conceptos que nos permiten este desarrollo de clima organizacional. Punto 1, el grado de identificación del personal con la empresa y sus propósitos. Es un disparador para hablar de esta construcción de clima apuntando a una cultura. Seguimos con el grado de interacción de los equipos de trabajo y del conjunto de la organización. Vamos avanzando y también va a influir en este desarrollo las características y aceptación de nuestros líderes. Muchas veces este proceso es lento y no se produce en el tiempo que uno quiera, o muchas veces hay resistencia a liderazgos impuestos, sobre todo cuando a veces no hay el refrendo de las capacidades y competencias de estos líderes para hacerse de las responsabilidades que se les asignan. Siguiendo en línea ascendente, hablamos de los niveles de conflicto y consenso en la organización. Los niveles de conflicto pueden ser útiles para que la empresa también madure en algunas cosas, ¿no? No estamos exentos de tener conflictos, es un tema muy interesante, lo vamos a tratar en una de nuestras clases más adelante, pero solamente diría aquí, para no ahondar este tema, que el grado de conflicto de una empresa no es necesariamente sinónimo de que la empresa atraviesa malos momentos, ¿no? Hay gente que le tiene demasiado temor al conflicto y que quiere que el consenso sea universal en todos los procesos, y eso es relativamente imposible. Cuando sucede es porque hay concesiones de alguna de las partes, pero en realidad es normal que estemos en desacuerdo y que haya veces que hacer esfuerzos para lograr este acuerdo y que se pase por procesos de conflicto. Así que esos niveles de conflicto son parte de la decoración de este clima organizacional del que hablo. Y en la punta del iceberg están los niveles de motivación del personal. Y evidentemente cuando hablamos de motivación también hablamos de un tipo de comunicación, ¿no? Es un tipo de comunicación en el que sobre todo las personas con más jerarquía se dirigen a los que tienen menor jerarquía, ¿no? Para tratar de vincularlos emocionalmente con los objetivos y fines de la corporación, pero sobre la base de la valoración de cualidades y de desempeños que estas personas están teniendo dentro de la empresa, ¿no? O sea, la verdadera motivación está asida de otro concepto, que es el reconocimiento de la virtud, de la dedicación. Entramos en un aspecto interesante que hay que también decodificar y que es parte de la comunicación interna. Los impedimentos para esta comunicación interna. Queremos generar una comunicación interna que nos permita crear climas adecuados, sí, pero surgen dificultades. Identifiquemos esas dificultades. Los equívocos sobre la comunicación personal. Este es un punto interesante. El concepto básico es que comunicar es compartir. Se suele tratar de demostrar superioridad sobre el oponente para vencerle, no para convencerle. Este es un punto en donde hay mucho, pese a que parece un concepto fácil de entender, dentro de las empresas, en nuestros continuos trabajos de auditoría y de diagnóstico, hemos podido corroborar que entre los equipos de trabajo y entre áreas orgánicas diversas, esto se vive de esta manera, ¿no? Hay equívocos en cuanto a la comunicación personal. O sea, hay todavía rivalidades, ¿no? Este tipo de cosas en donde uno quiere demostrarle al otro que es mejor. También hay una engañosa democratización de las instituciones. Digo engañosa porque a veces se pretende decir, ¿no?, que todos tenemos el mismo nivel de compromiso, o que hay que ponernos de acuerdo, votar, estar concordes,
Pero digo que es engañosa porque en muchas organizaciones las personas no dicen lo que piensan, se guardan las cosas y se circunscriben a lo que el grupo en su mayoría diga. Entonces, es una engañosa democratización, porque a veces si esta forma de generar integración no es bien desarrollada, no es acompañada por procesos que generen confianza, que acerquen posiciones, sino es generada por grupos de jefes que tienen mucha distancia, por decirlo de alguna forma, de sus empleados. Entonces, lo que va a suceder es que va a ser una democratización engañosa. Pretendemos decir que todos aquí nos ponemos de acuerdo y que escuchamos a todos y somos democráticos, pero no es así. La gente simplemente sigue la cuerda de lo que dicen los jefes porque no quieren meterse en líos. Y si nos adentramos más en los porqués, y yo les digo, ¿por qué esto? Y bueno, uno de los porqués más profundos es el miedo. Hay miedo cuando la cultura dominante castiga el fracaso. Cuando hay miedo no se participa. Simplemente uno busca ir a lo seguro, hay que cubrirse, no hay que decir lo que no se quiere oír, no hay que decir verdades que ofendan o que molesten. Entonces, muchas veces en esta construcción de clima, nosotros podemos tener mucha buena voluntad de generar un clima adecuado de confianza, para que la gente se abra, pero a veces si nuestra actitud es prepotente o nuestra actitud es intransigente, es probable que las personas desarrollen un temor a nuestras reacciones y tengan una actitud falsa e hipócrita. El politiqueo. Ojo, cuidado con los falsos líderes que se suman presuntamente a los procesos de cambio, pero lo hacen solamente para defender sus propios y personales intereses. Esto también sucede. La saturación informativa. Como hay una proliferación enorme, no solamente de información, sino del uso de las intranets dentro de nuestras empresas, llega un momento donde se crea información basura. Y la gente se acostumbra a leer de todo y a veces confundimos distracción con absurdo. Y digo con absurdo porque a veces he encontrado, cuando me ha tocado hacer evaluación y auditoría de medios de comunicación internos, he encontrado a veces información totalmente irrelevante, ¿no?, que está puesta en muchas intranets o en muchas redes sociales internas con la intención de generar un buen clima, pero a veces lo único que hacen es distraer temporalmente a la gente, pero no formar, no crear cultura. Entonces hay como una idea todavía muy primitiva en muchas empresas respecto a que la distracción es una cosa y la formación es otra. Hoy, en los tiempos en los que vivimos, sobre todo los medios digitales, nos muestran innumerables formas de usar técnicas lúdicas, de gamification, ligadas a temas de e-learning, temas formativos, donde podemos aproximarnos a nuestros públicos de manera inteligente, no con contenidos burdos, ni poco serios, sino con contenidos que verdaderamente nutran el cerebro y el corazón de las personas. Es interesante, sería interesante ahondar en algún momento en otro de nuestros cursos en estos temas formativos, porque sí considero que hay muchas empresas perdiendo el tiempo llenando sus carteleras de bromas o de comunicaciones que a veces pretenden darle a entender al trabajador que la empresa es alegre, la empresa es relajada, es democrática, pero a veces es una comunicación engañosa. No creamos que poner una broma o una caricatura en una cartelera nos transforma en una empresa, ¿no?, juvenil o atractiva. Es más inteligente pensar en estrategias de comunicación para cautivar a las personas, darles formación y que se puedan generar campañas de comunicación internas inteligentes, atractivas, de esas que quedan en la memoria, más que estas campañitas que a veces he visto que son simplemente una distracción para la vista, pero nada más que eso, ¿no? Estas cosas que menciono se encriptan como herramientas de comunicación interna, pero son de dudosa reputación, de dudoso beneficio, porque, como repito, muchas de estas herramientas no son sino elementos distractores o disuasivos temporales solamente.
Cuidado con eso. Muchas veces nuestras empresas en los espectros comunicacionales terminan siendo incoherentes. Incoherentes, ¿sí? ¿Y en qué podemos visualizar esas incoherencias que tenemos las empresas frente a este desafío de generar planes de comunicación interna? Problemas del lenguaje. El lenguaje es fuente de buenos o malos entendidos, motivo por el cual es necesario que un líder aprenda a utilizar las palabras correctas y facilitar el entendimiento. Si no usamos bien el lenguaje, utilizamos la vulgaridad, utilizamos la trivialidad. Es una incoherencia porque de alguna forma a veces nos anclamos en un lenguaje muy laxo con la idea de conectar, con la idea de generar engagement, ¿no? Y en lo que hacemos a veces es hacer un mal uso del lenguaje, simplemente porque de conectar no podemos hipotecar la calidad de la comunicación, ¿no? Simplemente por un par de aplausos, ¿no? No lo vemos como una herramienta que sea realmente útil, ¿no? Creemos por eso que es una incoherencia. Desconexión. No es nada agradable mantener un diálogo con alguien que mientras hablamos, por ejemplo, espía su teléfono móvil o no es capaz de mantener contacto visual. Este es un tema que cada vez más se ha vuelto recurrente, ¿no? Quienes trabajamos, como en mi caso, no solamente en temas relacionados con la consultoría, sino con la enseñanza, somos testigos de que hoy la gente tiene mucha concentración o mejor dicho, pierde la concentración de las clases porque también tienen puesto un ojo en el celular. No necesariamente por perder el tiempo o por temas de amiguismo, sino por temas a veces de trabajo. De ese punto de vista yo tengo un margen de condescendencia y de tolerancia con este tipo de formatos de comunicación digital, de hecho los uso bastante también, pero me doy cuenta que a veces ellos mismos atentan contra la debida atención que deberíamos tener todos cuando generamos un acto de comunicación, ¿no? Entonces, sí es una incoherencia, ¿no?, estar demasiado concentrados en la comunicación alterna o paralela que estar concentrados en la comunicación que tenemos dentro del área de trabajo o que tenemos de repente a través de medios digitales, pero con nuestras autoridades, ¿no? No saber escuchar es bastante propio de quienes se posicionan como dueños de la verdad absoluta y no contemplan que él o el otro puede tener buenas ideas o sugerencias. Sin embargo, pasa. El exceso o la escasez de información. Cuando un jefe dice poco o mucho es porque probablemente nadie sea capaz de entender la esencia del mensaje o de distinguir lo importante de lo secundario. Otra incoherencia, la falta de tiempo para reunirnos con el equipo de seguimiento y retroalimentación. Se quiere avanzar, se quiere desarrollo, se quiere conseguir cosas, pero no nos damos el tiempo para juntarnos. Malísimo. Sin embargo, pasa. Otra incoherencia. Los preconceptos sobre los otros, entre comillas. Ocurre cuando anticipamos nuestro desinterés porque la idea surge de un miembro del equipo al que en general no se le ocurre nada interesante. Los preconceptos. No debe ser tan buena esa idea porque esta gente nunca aporta nada. Es un error de comunicación, es una incoherencia, pero sucede en las empresas. Las emociones, eso que se nota aún sin ponerle intención. Por ejemplo, levantar el tono cuando las cosas no van por donde queremos que vayan, gesticular excesivamente, de manera tal que la atención se centre más en ello que en el discurso. A veces las emociones nos traicionan, ¿no? Porque las emociones dentro de nuestro proceso de comunicación están puestas para poner énfasis en ciertos momentos, para generar climas de tensión que coadyuven a este proceso de comunicación, pero a veces uno no comunica de la manera adecuada o a veces la emoción se impone a la razón y la gente se queda más con la idea de la cara, del ceño fruncido, de la cara agresiva, de la gesticulación exagerada, que con el contenido del discurso. Pasa también. La contradicción es nuestro peor aliado profesional. Ojo con esto. Es la aliada, en cambio, de los malos entendidos. Es la aliada de las interpretaciones equivocadas e incluso de la pérdida de confianza y de respeto. ¿A qué nos referimos? A que muchas veces
propugnamos una cosa, ¿no? Decimos que en esta área la gente se comunica, que aquí hay apertura, que aquí todos podemos opinar sin sesgos, y a la hora que alguien lo hace somos lo primero en corregir, en sesgar esa comunicación. Entonces la contradicción muchas veces es nuestro peor aliado, pero lo es un aliado. No debería serlo, ¿no? Porque la contradicción no debería ser parte de nuestra gestión, pero solemos contradecirlos. Esa es otra incoherencia de nuestros procesos de comunicación. Cuando hablamos de estos procesos de comunicación, seguimos encontrando tareas, funciones, insights que deberíamos tener presentes porque son parte de este formato que es el de la comunicación interna, coadyuvando a la generación de un clima organizacional. Uno importantísimo es entender la diversidad. La globalización en la que vivimos ha cambiado las dinámicas de trabajo y las dinámicas de vida. Las particularidades de una persona definen su forma de comunicarse y algunas palabras, gestos y formas de comunicarse y de expresarse pueden interpretarse de diferentes formas, ya sea que estemos con un grupo diverso de otro. Por ello es necesario entender y asumir esa diversidad para establecer un sistema de comunicación que permita entender las opiniones de todos sin importar su origen o costumbres. En este escenario, el respeto y la claridad son vitales para tener éxito en los procesos comunicativos de la organización. Vivimos en tiempos donde en nuestras empresas incluso tenemos personas de distintas provincias del Perú y de distintos países también, ¿no? Tenemos una migración externa muy fuerte en nuestro país. Y esta migración trae consigo costumbres, hábitos, modismos, jergas, enfoques de la vida. Y entender la diversidad debe ser parte de esta gestión estratégica de comunicación interna. ¿Por qué? Porque no trabajo con un grupo uniforme de personas, ¿no? Tengo que entender qué cosas son importantes para estos grupos. De repente tengo un grupo de personas que son de un origen o de otro. De repente tengo un grupo de personas que son precisamente todos de una religión particular que no es la de la mayoría. Ese tipo de sesgos culturales o religiosos. Es importante que el área de comunicación interna o recursos humanos tengan visibilidad de estas cosas para, en atención a ello, incorporar dentro del plan de comunicación acciones que nos permitan conectar con estos públicos de acuerdo a estos perfiles. Fomentar el trabajo en equipo. Una buena forma de mejorar la comunicación entre los profesionales que trabajan en la empresa es fomentar iniciativas que incluyan acciones en donde se pueda ver a los equipos desarrollando trabajo en equipo. También puede ser de gran ayuda organizar actividades fuera de la oficina para que se generen más confianza y familiaridad entre las personas. En fin, la dinámica intergrupal es clave para que las personas se reconozcan como pares actuantes. Y esto es algo que las áreas de comunicación interna deben generar. ¿Por qué? Porque justamente esta interacción va a permitir que, justamente, si se dieron en el pasado algunos encontronazos o si se dieron circunstancias de litigio o de conflicto, a veces la actividad en equipo permite que se eliminen asperezas y que estas personas que de repente no se veían bien terminen siendo, ¿por qué no?, amigas. Aplica la política de puertas abiertas. Además de contar con buzones, ¿no?, ya sea virtuales o físicos, una actividad que ayuda a las empresas a reafirmar la confianza y la comunicación es la política de puertas abiertas, en donde los jefes o gerentes hacen saber a sus empleados que pueden acercarse a ellos para resolver asuntos que están al alcance de sus posibilidades, o de tomar en cuenta propuestas que puedan incidir en algunos aspectos de la organización. Esto es importante, porque de esa forma la gente siente que puede aportar y puede haber un feedback o una mejora en la empresa. Hay empresas que tienen estructuras que son compartimentos estancos absolutos, ¿no?, en donde no hay interacción entre jefatura, mandos medios y los grupos, ya sea de servicio al cliente o de ventas, ¿no? Están totalmente disociados y lo único que sucede en estos lugares es que la rotación es altísima, sobre todo de los mandos más bajos, porque sienten de que
no se terminan nunca de enganchar con una empresa donde sienten de que la gestión general de la misma está totalmente distanciada de lo que ellos quieren, ¿no? Podemos hablar de empresas grandes, empresas de telefonía, ¿no? Donde hay dotaciones de personal muy grandes y justamente se implementan políticas de personal de puertas abiertas para que las personas generen iniciativas, y muchas veces estas son escuchadas por las jefaturas, y muchos de los cambios o mejoras que se hacen en términos de servicio o de atención al cliente provienen justamente de esta interacción que se tiene con sus empleados. Pasa en algunas empresas, en muchas pasa exactamente lo contrario, y se hace oídos sordos a lo que yo le llamo las manos de la calidad, que son las personas que son las que dispensan la atención a las personas como tú o como yo, que por ahí necesitamos hacer uso de un servicio, por ejemplo, de telefonía, como decía, ¿no? Acepto sugerencias, quejas y opiniones. A los empleados les gusta saber que son reconocidos como los engranajes que hacen funcionar a la empresa. Con el tiempo, algunos trabajadores sienten que no son tomados en cuenta o notan aspectos que podrían mejorar, pero no lo hacen saber porque no saben el medio correcto o la forma adecuada para hacerse oír. A mí me pasó, y yo lo recuerdo mucho en el pasado, cuando hace muchísimos años trabajé en una entidad consular. Recuerdo haber tenido a mi lado a personas que tenían muchos años desarrollando trabajos, digamos, rutinarios, ¿no? Relacionados con la elaboración de documentos nacionales peruanos, generar un DNI, hacer un pasaporte, una libreta electoral, cartas poder. Y estas personas tenían un montón de ideas sobre cómo optimizar los procesos, pero la jefatura no se interesaba en modificar absolutamente nada. Tenían un tupa de RANIEC, un tupa de DIGEMIN, o sea, un manual donde les decían las cosas con pelos y señales, pero que el mismo no estaba adaptado a una misión consular, es decir, a una representación diplomática, sino estaba adaptado a cómo realizar las cosas dentro de nuestro territorio nacional, en oficinas de estas organizaciones. Hacerlo desde una entidad consular, desde un consulado en el exterior, tenía sus limitaciones, tenía sus complicaciones, y por ello tuve la suerte de conocer a un jefe de misión diplomática que sí tuvo bien acercarse a las personas que tenían años desarrollando estos procesos, y a partir de un análisis de tiempos y de calidad de los procesos que menciono, repito, elaboración de cartas poder, hacer DNIs, hacer pasaportes, renovaciones, escrituras públicas, se generaron cambios en los procedimientos a fin de que se hagan en menor tiempo, de que sean más accesibles, de que encontremos formas más rápidas de conseguir los requisitos, menos costosas, con el objetivo de que el usuario final, que era la colectividad peruana, no se enoje, no se perturbe, porque los trámites en origen eran bastante complicados. Todo lo que no se había podido hacer en años se hizo en pocas semanas. ¿Cuándo? Cuando hubo un cambio en esa jefatura. Y el jefe que vino a liderar la misión diplomática, en particular el consulado, pues era una persona que se enfrascó en el análisis de los trámites administrativos, y en poco tiempo, gracias al feedback de todos los empleados, un grupo pequeño de 20 personas que trabajaban en esta representación consular, se generó un cambio de 180 grados en la forma como se hacían los trámites, generando el beneplácito, por ende, de la colectividad. Así de sencillo y así de poderoso es el efecto cuando nosotros en nuestra gestión escuchamos a las personas que están generando los procesos y les damos ese feedback, ¿no? O nos permitimos que ellos nos den el feedback para ver si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Sugerencias, opiniones, quejas, todo debe ser bienvenido. Actividades de integración. Además de los buzones, una actividad que ayuda a las empresas a reafirmar la confianza y la comunicación son las actividades hacia adentro, ¿no? Todas estas actividades donde podemos realizar full days, dinámicas de integración. En realidad, estas actividades se realizan en muchas empresas a fin de año, ¿no? Se realizan en los momentos en donde está por
cerrarse el año, y a veces se hace porque hay presupuesto, quedó plata y en realidad queremos utilizarlo antes que devolverlo a la gerencia central. Lo ideal es que esto sea parte de una política de desarrollo de personal que implemente el área de comunicación interna o de gestión de recursos humanos. Cuando esto sucede de esta forma, las personas llegan a tener expectativas, ¿no?, cuando saben que estas fechas se van a dar. No solamente por el tema de la distracción y el premio, sino por todo lo que involucra el mejoramiento de este clima organizacional anclado en este tipo de eventos y actividades que van a poner a las personas, en algunos casos, a competir, a jugar, a entretenerse y a aprender de una manera lúdica, que es un poco lo que sucede en estos full days o middle full days que se hacen con la intención de desarrollar habilidades en las personas que trabajan con nosotros. Es así como llegamos al concepto de inducción y la capacitación, ¿no? Estas dos herramientas te permitirán rodear al trabajador del clima laboral desde que ingresa a la empresa, para que éste se familiarice con el trato y las prácticas que ahí se realizan. Asimismo, a pesar de que tiene conocimientos sobre el puesto que desempeñará, nunca está por demás capacitarlo brevemente y enseñarle las herramientas con las que cuenta para que su trabajo sea productivo y eficiente. Incluso hay empresas que tienen procesos de inducción largos, ¿no?, o los famosos planes que se implementan como training para equipos de trabajo, para practicantes, para nuevos ingresos. Este tipo de políticas son atractivas, muchas veces lo genera el área interna de la empresa, o muchas veces Recursos Humanos contrata una consultora para que haga estos procesos y los siga y atienda paso a paso a cada uno de los empleados y personas que están involucrados en estos procesos. Vamos con un tema que me parece por demás atractivo y práctico, ¿no?, de todos los que hemos visto hasta ahora, que es la organización de las reuniones de trabajo. En el marco de la comunicación, las reuniones de trabajo entre los integrantes de una empresa son de importancia vital. Bueno, cuando se realizan, ¿no?, vamos a hablar en sentido amplio, deben de realizarse, no siempre se realizan, el tema es ver cómo se realizan. A veces se trata de reuniones de un gerente con el personal, o reuniones de gerentes entre ellos, o sesiones de directorio, en fin. Todas estas reuniones tienen un componente común, constituyen uno de los engranajes fundamentales para alcanzar las mejores decisiones en la empresa. En fin, están orientadas al desarrollo. Sin embargo, no siempre son bien vistas. Hay una idea generalizada respecto a que muchas son innecesarias y suponen una pérdida de tiempo y dinero. Miremos algunas de las quejas más habituales relacionadas con una reunión negativa o improductiva. ¿Cómo las vemos? Oh, ladrones de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Tiempo desgastado que podríamos haber estado produciendo, no, ahí perdido tomando café. Otro concepto, espacios muertos. No me sirve de nada. Capricho de la jefatura, no sé por qué, otra vez otra reunión, cuando ya habíamos tenido otra y otra y otra. ¿Para qué si al final no nos escuchan? Miren todas las expresiones que salen a partir del análisis de las reuniones de trabajo. Premisa clave: identificar a priori su probable adicción y la de su equipo a las reuniones. Muchas veces estos conceptos son reales. O sea, no es simplemente un acto de molestia de los trabajadores por la cantidad de reuniones, sino que muchas veces lo hemos visto en nuestras inspecciones y en nuestros trabajos de diagnóstico. Muchas veces las empresas ocupan demasiado tiempo en reuniones y planifican muchas a la vez y con públicos parecidos. Entonces es clave, como primera premisa, que yo me mire, que tú te mires y te des cuenta si tienes una adicción a las reuniones, si verdaderamente lo haces concienzudamente o lo haces porque crees que es el único camino para que la empresa trabaje o levante vuelo. He tenido conocidos que no pueden hacer nada sin una reunión, y a veces es una cosa realmente insulsa, inútil, ¿no?
porque las pautas ya están dadas, sin embargo la persona quiere seguir teniendo reuniones porque a veces termina siendo, como dice este texto, una adicción, una dependencia que tiene una necesidad que tiene esta persona o este jefe a las reuniones. No las organice si la gestión se puede hacer por teléfono, y no hable por teléfono si puede enviar un correo electrónico. O sea, siempre hay formas de generar elementos de coordinación que no precisamente nos impliquen la presencialidad. La presencialidad es compleja porque a veces tenemos horarios, tiempos justos dentro de la oficina, y encima agregarle reuniones es evidentemente que va a haber mucho malestar. Entonces, pero hay reuniones que son necesarias, hay reuniones que son claves, como se ha dicho en este mismo texto de esta página. Así es. Y como esto creemos que es así, debemos por ello ver de qué manera optimizamos nuestras reuniones. Entonces, vamos con esta parte. Para que una reunión resulte productiva y positiva, ¿qué hay que hacer? Primero, planificar. ¿Qué es esto? Establecer una agenda de trabajo, un temario a tratar, donde se coloquen claramente los objetivos de la reunión. Hay que decidir quién comunicará el día y hora del encuentro, quién será el moderador, quién será el responsable de poner por escrito los acuerdos, porque sin una planificación que ordene el espacio-tiempo de la reunión, los asistentes probablemente sentirán que están frente a una situación improvisada, sin rumbo claro, lo cual no hará más que generar molestia, tedio y desmotivación. Frente al desorden, hay dos opciones. Veamos también esto. La reunión se va a ir por las ramas. No va a correr con la dinámica que se necesita. Como no hay una agenda clara, nos vamos a ir para un tema, para otro, vamos a hablar de una cosa y nos vamos a remontar el pasado. Al final, de repente, de 3 temas claves y 2 accesorios, terminamos hablando de los accesorios y no de los temas claves. En fin, cualquier cosa la reunión. Lógica molestia de las personas que asistieron. Una opción, que los participantes se vayan por las ramas. La otra, que exista aquel que se constituye en el disparador de temas conflictivos de familia que nada tienen que ver con la reunión. A veces, como no hay agenda y hay malestar de un área por un tema que no está en agenda, esa persona comienza a disparar y desvía todo el sentido de la conversación hacia un tema capaz menor o capaz un tema que no se pensaba discutir en ese momento. Segundo aspecto, establecer agenda, fecha, duración y responsables. Hay que fijar el día, la hora, el motivo del encuentro, designar a una persona como encargada de comunicar esta información a todos con antelación. De este modo todos se ordenan con respecto a los compromisos y se evita el famoso teléfono descompuesto, ¿no? Porque yo no supe, a mí me dijeron esto, yo pensé que era otra hora. Respetar el protocolo de la reunión. Arribar a la reunión a tiempo, puntualmente. Esto es un tema desafiante, ¿no? Vivimos en un país, vamos a ser sinceros, en el Perú, llegar tarde se ha transformado en una conducta casi que normal, ¿no? Es increíble porque en otras partes del mundo llegar tarde es más grave que pronunciar lisuras o gritar, ¿no? Acá la gente siente que la falta de respeto es pronunciar un improperio, cuando en otras latitudes eso es totalmente común. Y lo que verdaderamente es una falta de respeto es la impuntualidad. Sin embargo, ¿cómo combatir la impuntualidad cuando a veces nuestros propios jefes son los que dan el mal ejemplo y asisten impuntualmente a reuniones? Arribar a la reunión puntualmente y respetar el horario de inicio de la misma equivale a respetar a todas las personas y el tiempo de cada uno. No siempre sucede esto y por ello se genera malestar. Las personas que llegan tarde a una reunión interrumpen, provocando el fastidio de los demás y viéndose en la necesidad de recapitular para poner al tanto al recién llegado, sobre todo si es una persona con una jerarquía. Pérdida de tiempo en volver a repetir algunas cosas que ya se dijeron. Es importante también que los teléfonos celulares, lo reitero, no interrumpan la reunión. Para eso tenemos el volumen bajo, el vibrador, o la posibilidad también de apagarlo. Esto contribuirá a crear un clima que permita trabajar en forma productiva. El espacio físico también cuenta,
a fin de que se garantice la ausencia de interrupciones, ¿no? Es interesante también cuando uno habla del protocolo de la reunión, tener pautas, ¿no? Chicos, apagamos el celu, chicos, temprano, chicos, ahora, chicos, en tal lugar. ¿Por qué? Porque tenemos esta facilidad, porque hay aire acondicionado, porque hay una cafetera. Listo, hay cafetera, si quieren traer el café, tomaremos café, no. Todo tendría que estar previsto. Pautar la duración de la reunión cuando ésta comienza. Esto también es importante hacerlo. Y no es, hay gente que se lo toma a mal, ¿no? Recién estás llegando y ya te quieres ir. Ese es un comentario recurrente. No se trata de eso, se trata de que una reunión ejecutiva, proactiva, bien llevada, tiene que tener un horario, tiene que tener una duración estándar. No cumplir con este horario, vamos a ser analíticos, es un signo de que no somos eficientes en el uso del tiempo y de que no estamos siendo gerentes realmente proactivos, ¿no? Así que también hay que verlo desde ese punto de vista. No es un tema casual o azaroso. Tendríamos que tener un nivel de exigencia para que nuestras reuniones tengan la duración que lo necesitan. Ni muy corta ni muy larga, lo que se estime de acuerdo a los temas que se tengan prepensados. Considerar que aún estando justificadas por la temática, las reuniones demasiado extensas llevan a una lógica disminución de la atención y concentración de los participantes. Es verdad. Una reunión que se hace demasiado larga, la gente se cuelga, piensa en otra cosa, se distrae, llega el momento en que sacan la tableta o el celular porque es demasiado larga y no pueden desvincularse tanto de sus tareas ni de las personas con las que interactúan en el trabajo, en la cotidianidad. Entonces, ¿cómo decirle apaga el celular cuando tenemos una reunión de 3 horas, ¿no? Eso también es para pensar. Importantísimo es a la postre de la reunión o al final registrar los acuerdos. Se entiende que hubo una persona a la que se le asignó la tarea de estar pendiente de estos y bueno, los acuerdos deben quedar registrados. Lo hace una secretaria o un participante, pero es importante que no queden dudas con respecto a los acuerdos, ya que estos marcan un rumbo a seguir o la asignación de nuevas responsabilidades. La reunión no solo es un espacio establecido para tomar decisiones, sino también para documentar los mismos en un plan de acción y velar por que éste se cumpla. Entonces ya en la fase final de la reunión, después de registrar acuerdos y puntualizarlos y que todos los tengan claros, inclusive lo ideal es que lo tengan o anotado o si están trabajando en medios digitales lo tengan grabado, se procede luego con una evaluación final. Al final de la reunión es conveniente revisar si se trataron todos los temas. A ver, revisemos. Se trató todo, quedaron dudas, se alcanzaron los objetivos. Esta evaluación es corta, pero es de utilidad para revisar procesos o dinámicas que quizás no fueron de utilidad, ¿no? De repente, oye, propusimos hablar 10 temas y solamente llegamos a 7, se nos acabó la hora. Sí, pues, creo que estuvo mal proponer tantos temas para tan poco tiempo. Esa puede ser una conjetura concreta, puntual y deducible en el corto plazo. Entonces uno establece tiempos de acuerdo a los temas. Es probable que para la siguiente vez el estimado de tiempo sea el mejor, dada esta experiencia donde no cumplimos bien con el tiempo. ¿Qué sigue después? Pues defina los pasos siguientes. Nunca termina una reunión sin fijar lo que se hará luego, como plazos o responsabilidades individuales. Mantenga un registro de quién debe hacer qué y cuándo. Si hace falta una nueva reunión, establezca las coordenadas para el próximo encuentro. Lo último, comprender pues que las reuniones forman parte del trabajo, ¿sí? La peor frase para dar por terminada una reunión es decir, ¿puedo volver a trabajar? Sé que más de uno de ustedes ha escuchado esto, ¿no? Pero es una frase insulsa, ¿no? Porque esta reunión forma parte del trabajo. No es tu tarea cotidiana, pero es parte del trabajo. Entonces no hay una disociación entre la reunión y el resto de tareas, ¿no? No deberíamos verlo así, porque ya verlo así es empezar a tenerle tirria, empezar a tenerle distancia, empezar a tener prejuicio y empezar a mal predisponerse para una reunión. La comunicación organizacional, para puntualizar algunas cosas, ya estando por finalizar esta sesión. El autor McEntee expresa los siguientes estándares para evaluarla basándose en la ética del mensaje. La comunicación se debe basar en realidades y conocimientos.
Consejo: evite la evidencia falsa, distorsionada e irrelevante. Es necesario obtener la información más completa y verídica sobre lo que se va a comunicar e informar. Es importante contar con apoyo verbal. Evite la argumentación sin este apoyo. Dar argumentos sin pruebas o razones a través de ejemplos, testimonios o base para emitir opiniones es generalizar. Y esto puede conducir a malos entendidos, porque las generalizaciones tienden a ser ambiguas y prestarse para ser interpretadas de diferente manera, ¿no? Entonces, por eso es importante que haya un apoyo verbal fuerte cuando nosotros desarrollamos reuniones, ¿no? Y este argumento y este apoyo verbal de argumentos que no solo sean, como lo dice este texto, testimonios o historias o cosas relativas, tiene que tener una argumentación sólida, ¿no? De sucesos, digamos, ¿no? Sucesos, cosas que han pasado y que son el sustento de esta discusión en la que estamos 2 o 3 áreas de repente dándole vueltas a un tema. Es importante ser auténtico. Evite presentarse como un experto cuando no lo es. Recuerde que la falsedad, la mentira y la deshonestidad siempre será una falta de ética, y una clara evidencia de ello es hablar de lo que no se sabe. Importante, porque a veces uno concurre a reuniones de trabajo internas y como no está la persona experta, me mandan a mí. Y me mandan a mí y yo trabajo en esta área, pero yo no conozco ni papa de procesos o de business intelligence o del tema que están desarrollando. Y si yo voy a una reunión a aportar monosílabos o a seguir la cuerda simplemente porque no está el titular del área, esa presencia mía es absurda, no tiene sentido. Estoy falseando, estoy prestándome a un dibujo, ¿no? No es recomendable, porque en realidad, ¿para qué? Simplemente para cumplir con un procedimiento. Cumplir con un procedimiento sin que éste genere mejoras, cambios, porque la persona que está a cargo de esto no conoce estos temas, es insulso, no tiene sentido. Otro buen consejo para nuestra comunicación organizacional: dar fe de lo que se dice y lo que se ha vivido. Evite las apelaciones a la emoción que no se sustentan en razones. Aunque son muy importantes, estas apelaciones a la emoción son muy importantes para motivar a las personas a sentirse orgullosos de pertenecer al trabajo y todo lo demás, porque la motivación se ancla mucho en el lenguaje emocional. Es cierto que se debe hacer esto con precaución y basado en hechos. Démonos cuenta que muchas de las cosas que nosotros pautemos en comunicación interna de alguna forma hablan de nosotros, ¿no? Y nadie quiere ser tachado de exagerado ni de extra super emotivo, ¿no? Hay gente que a veces todos las conocemos dentro de nuestras empresas, que son personas que no tienen una conducta ultra activa de estar pendientes, pero cuando les toca dar el discurso hacen un discurso super emocional que la gente se sorprende, nadie lo cree. ¿Pero por qué? Porque hay un público externo que de repente conecta con ese mensaje. Sin embargo, si nuestro público interno no conecta, nos va a mirar con escepticismo, como diciendo: ¿y este qué le pasó? ¿De dónde saca ese rollo, no? Ah, este es bueno es un buen encantador de serpientes, nos van a decir, ¿no? Es una forma sutil de decirnos mentirosos, ¿no? Otra cosa clara: presentar las dos caras de la moneda. En la comunicación interna tenemos que tratar de ser transparentes, hay que evitar omitir o distorsionar los efectos negativos de una propuesta, presentar las bondades y debilidades del plan presentado. Eso es lo justo, ¿no? Lo bueno y lo malo. Tenemos fortalezas, tenemos debilidades. Hay cosas que cierran y otras cosas que no tanto. Pero es bueno presentar, dentro de un espectro de comunicación interna, de reuniones de trabajo, presentar las dos caras de la moneda. Así cada quien sabrá cómo colaborar cuando se requiera. Hay que ser conscientes de la complejidad de las relaciones humanas. Por eso es que hay que evitar polarizar los asuntos o situaciones. Los asuntos humanos son muy complejos y no se les debería reducir a opciones predeterminadas. Recomiende lo que ha vivido y ha experimentado. Evite recomendar lo que no se crea usted, por cuanto la forma en que lo diga evidenciará en algún momento su falta de conocimiento con lo que dice.
Si desea una mayor productividad en su organización, debe tener usted un buen sistema de comunicación y para lograrlo debe considerar el contexto del receptor y sobre todo los públicos a los que van dirigidos sus mensajes. Deberá considerar sus ideas, sus valores, su conocimiento del tema, la situación respecto a la organización, la imagen que tiene de la organización, el nivel cultural y valorar los conocimientos e importancia que tiene un experto en el área de comunicación. Esto también es clave, porque cuando implementamos este tipo de procesos es mucho más práctico, mucho más funcional contar con expertos exclusivamente en temas de comunicación, porque entienden mejor este lenguaje, conocen mejor esta metodología y de hecho son las personas más aptas para manejar estos procesos. La persona que se encargue de manejar el sistema de comunicación de una empresa debe analizar estos aspectos, pero sobre todo debe conocer la naturaleza, usos, características, ventajas y desventajas de cada uno de los medios de comunicación disponibles en el mercado y que podrán utilizar para cada situación que así lo demande. Si hace lo anterior, logrará una comunicación efectiva y en consecuencia los objetivos planteados se realizarán satisfactoriamente. La comunicación interna es un desafío. La comunicación interna es clave para lograr el equilibrio hacia adentro de la organización. La construcción del clima laboral pasa por la comunicación. Porque si somos escuchados, si somos oídos, si somos atendidos, entonces la forma de expresarnos en equipo, en grupo, va a permitirnos construir un clima agradable, ¿no? Abierto, en el que uno se sienta cómodo, en el que dé ganas de trabajar. Estos climas son fundamentales, sobre todo cuando las empresas empiezan a crecer y quieren que las personas que entran a trabajar en la compañía se queden. Porque hoy en día el mundo cambió y no todas las empresas entran, no todas las personas ingresan a una empresa, sobre todo los millennials, con la idea de quedarse, ¿no? Sino la gente entra a aprender, a ver qué onda, a ver si esto me sirve, si es un buen lugar o no. Y si no es un buen lugar, me quedaré un tiempito, postularé a otro lado y me voy. Hoy el recurso humano se valora bastante y hay un montón de herramientas digitales, desde páginas web, páginas de buscadores, lavolum.com, CompuTrabajo, la red social LinkedIn y tantos otros medios que hacen de que la gente siga buscando trabajo y siga consiguiendo oportunidades desde el segmento independiente o dependiente. Entonces no es tan fácil para las empresas fidelizar a las personas que trabajan con nosotros. ¿Por qué? Porque hay oportunidades de trabajo fuera de nosotros. Entonces esto tiene que ser un campanazo para que nos pongamos las pilas, desarrollemos nuestros planes de comunicación interna pensando justamente en dotar a nuestra marca, a nuestra empresa, de una cultura poderosa que verdaderamente conecte con las personas y éstas quieran trabajar a conciencia y con todo gusto por nuestra organización. Si no lo hacemos, será muy lamentable, pero veremos en poco tiempo a personas muy talentosas que estuvieron en nuestra organización en la acera de enfrente. Por ahora los dejo. Creo que hemos hablado bastante sobre estos temas relacionados al clima y de qué forma la comunicación es parte de esta construcción del clima. Nos estaremos viendo en futuras sesiones donde estaremos complementando algo de lo relacionado a comunicación externa, que es el otro proceso, digamos, que implica una empresa. La comunicación externa tiene que ver con la comunicación de marketing, la comunicación de ventas, la cara que le damos a la empresa, las relaciones públicas, ¿sí? Y ya a partir de la segunda fase, las 4 últimas clases tendrán que ver con la implementación de herramientas y de las formas prácticas de realizar mejoras en el proceso de comunicación. Les agradezco su atención y nos estaremos comunicando en la próxima clase. Hasta pronto.